Estás aún aprendiendo, entonces es fundamental que te vaya bien. Y bueno, hasta ahora mi experiencia ha sido increíble, aunque sea este taller, he tenido la oportunidad de hacer un poco de todo, o sea, con todo el tipo de productos y preparaciones que tenemos aquí, he tocado en todo. En la escuela intentamos hacer lo más real posible, pero ya sabemos que no es posible. Pero aquí he visto que la organización es fundamental y tratar de yo misma saber cómo gestionar mis sentimientos y gestionar todos los comentarios que me hacen hasta mí. Porque en la escuela estamos con compañeros y es distinto. Aquí estamos en la vida real con un cliente real. Entonces hay que gestionar muy bien los sentimientos. Entonces yo creo que eso fue de los mejores aprendizajes que he hecho hasta ahora. Y bueno, creo que lo estoy haciendo bien. El consejo que podría dar a alguien que empezará a hacer prácticas sería ser humilde, escuchar mucho y no llevar eso para una zona personal. O sea, estamos hablando de trabajo, no quiere decir que una persona que le caigas bien o no, pero no llevarlo a ninguna parte personal, porque al final esto es trabajo. Es no llevarlo, ser humilde y estar dispuesta a hacer un poco de todo y aprender y todo. El reto más complicado que yo vi antes de llegar acá fue porque tenía que hablar con los clientes. Y eso para mí siempre he visto la cocina como una zona de confort porque no tenía que hablar con nadie, estaba ahí trabajando, haciendo mis cosas y ya. Pero aquí no, aquí nos toca cocinar y presentar los platos, hablar con el cliente y eso para mí fue un gran reto. Bueno, podría decir que los conocimientos que he aprendido en la escuela y he puesto en práctica aquí en este restaurante, podría hablar de la cocina, obviamente, porque eso es lo que estoy estudiando, técnicas de cocina, pero aparte de eso, el CIP me enseñó a gestionar eso, gestionar los comentarios que me hacen, a gestionar cómo puedo comunicar con alguien de la manera más correcta, de cómo me presento yo, la actitud, y bueno, eso fue el CIP, uno de los valores que me enseñaron es la actitud que le pones a las cosas que haces en la hora, y cómo el otro lo recibe, y eso es fundamental y creo que eso me ayudó un montón. He mejorado mi nivel de organización, ser detallista, ver más lo que pasa a mi alrededor, no centrarme simplemente en lo que hago yo. Entonces yo creo que en esta cocina sí que he evolucionado bastante en esa parte. Es aprender más, o sea, el mundo de la cocina es un mundo tan grande que es imposible que en un curso se aprenda todo. Entonces ir para otro sitio de prácticas es una continuación de esas clases, pero en la vida real. En la vida real es eso, o sea, la cocina nunca se termina de conocer. Entonces esto es un conocimiento más que tengo yo. Yo, aunque he tenido experiencias ya, aún no sabía muy bien qué tipo de cocina quería. Entonces, primero es fijarse en qué tipo de cocina le gusta, que se sienten más cómodos, pero que sea igualmente un reto, porque las cosas fáciles hay muchas. Son los días complicados que hacen que te motives y todo. Y nada, o sea, saber el tipo de cocina, pero estar abierto también a otras opciones, porque eso, retos. Estando aquí, siempre que pongo una foto en Instagram, siempre tengo profesores que me ven y que me apoyan y me preguntan ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Te está gustando? Para ver si estoy feliz y si no lo estoy, bueno, ahí puedo comentar. O sea, tengo una relación muy cercana con la escuela mientras hago las prácticas. Nunca, en ningún momento me sentí muy sola o olvidada o nada de eso. No, muy cercana, la verdad, muy contenta. Gente que está a punto de hacer prácticas, le diría que vayan con todas las ganas. Simplemente, todas las ganas, humildad y aprovechen, porque son 3 meses o 6, pero que pasan muy rápido y cuando te das cuenta ya acabó y eso, con todas las ganas.